Muy bien. Mire, a pedido del doctor Mauro, que es responsable de básicas y de tutoría, me solicitó más o menos hacer un repaso y más como una especie de recordatorio de algunos temas que se van a tocar en el examen final. Y lo que se quiere básicamente es, por ejemplo, en cuanto a algunas preguntas de teoría, que usted sepa algunos términos. Por ejemplo, la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho sobre estadística descriptiva? Su nombre lo dice, ¿no? Lo que hacemos básicamente es describir características de una población, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En cambio, en inferencial, el objetivo es sacar conclusiones probabilísticas, ¿no? O sea, las probabilidades entran a taller en lo que es estadística inferencial. Por eso dice, ¿no? Sacar conclusiones probabilísticas, ¿no? Entonces, en estadística inferencial, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos con los resultados de la muestra y de la muestra generalizamos qué va a pasar en la población. Esta segunda etapa de desarrollo de la actividad del curso era trabajar con prueba de hipótesis. Entonces, en prueba de hipótesis, ¿qué es lo que hacíamos? Trabajábamos con el resultado de la muestra y ver si las diferencias que encontramos en la muestra se daban en la población. Eso es estadística inferencial. Entonces, la diferencia está básica en que la inferencial lo que hacemos es obtener conclusiones probabilísticas o sacar conclusiones probabilísticas en base al resultado de la muestra para la población. ¿Está bien? El otro punto también a tener en cuenta es la diferencia entre muestreo e inferencia, ¿no? Muestreo, que es un proceso de obtener una muestra representativa a partir de una población, ¿no? Pero un aspecto importante a tener en cuenta es que la población tiene que ser grande, muy numerosa. Por ejemplo, si yo tengo una población de tamaño 50, ¿va a ser necesario usar una fórmula de tamaño muestra? No tiene sentido, es lo que nos preguntaban los chicos que están llevando metodología de investigación. Entonces la población tiene que ser grande, ¿no? Y otra pregunta que siempre nos hacen los profesores de investigación es, entonces, ¿cuál debería ser el tamaño de la población para poder sacar una muestra representativa? Es una pregunta que siempre nos hacen. Se recomienda que la población sea mayor a 300, ¿ya? Si la población es mayor a 300, ahí sí funciona bien las dos fórmulas de tamaño muestra. ¿Se acuerdan? Hay una fórmula para el caso de variables cuantitativas, ¿no? Y otro para el caso de variables cualitativas. Se trabaja con media o con proporciones. Entonces, el muestreo es una técnica, o también podemos decir proceso, mediante el cual se va a determinar una muestra representativa de la población. Entonces, el criterio de representatividad es básico en el muestreo. En cambio, en inferencia, ¿qué es lo que hacemos? En inferencia, de los resultados de la muestra, se generalizaba a la población. Por eso había un cuadro que se presentó donde decíamos que yo tengo acá la población expresado con una N mayúscula. Ya no se olviden, la población es una N mayúscula. De esta población, el objetivo es determinar una muestra, y la muestra se expresa con una N minúscula. Entonces, el proceso de seleccionar la muestra a partir de la población, o sea, de esta población, yo voy a determinar la muestra, se llama muestreo. Ya, no se olviden. ¿Ya? Va de lo grande a lo pequeño, ¿no? Y luego, una vez que tengo la muestra, obtengo resultados, lo que tengo que hacer en base a las probabilidades es generalizar qué pasa en la población. Entonces, esto se conoce como inferencia. ¿Ya? Inferencia estadística. ¿Ya? Son cosas muy diferentes. ¿Está bien? Entonces, en esto de muestreo, como le decíamos, de hecho hay dos fórmulas. En realidad hay muchas fórmulas de tamaño muestra. Solamente se le han enseñado dos fórmulas que tiene que diferenciar cuándo utilizar, ¿no? La primera fórmula era cuando se tenía una variable numérica, ¿no? Teníamos esto, z cuadrado
Tienen que saber aplicar esto por sigma al cuadrado, varianza y población. ¿También se acuerdan? Error absoluto al cuadrado, n menos 1 más z cuadrado por su varianza. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esa fórmula, no? Eso tiene que saber aplicar. Por eso revisen solamente la diapositiva. Pero acá, de esta fórmula, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa que le pueden preguntar, en lo que es la fórmula de tamaño muestra, ¿está directamente relacionado con qué valores? Con Z, que es el nivel de confianza, la varianza o la variabilidad y la población, ¿no? Eso es básico, eso no se olvide. No solamente para el curso, eso lo van a preguntar en investigación, en farmacología. E inversamente proporcional e inverso al error absoluto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tiene que tener presente que el valor Z ya era determinado, ¿no? Si le decía, se desea determinar un tamaño muestra al 95% de confianza, Z ya debe saber de memoria que era 1,96. Al 90%, 1,64 y al 99, 2,57. Eso sí debe saber de memoria, ¿no? ¿Está bien? En el examen se va a colocar las fórmulas, pero se va a colocar esos valores. ¿Está bien? Y el caso de sigma al cuadrado varianza, ¿de qué dependía? Ese valor dependía, yo podía sacar de trabajos anteriores, ¿no? Hago trabajos anteriores o haciendo un estudio piloto, ¿no? ¿Está bien? En el caso de sigma. Bueno, n grande es la población. El resto es conocido. Ahora, el error absoluto, hay casos o situaciones donde le daban el error relativo. ¿Cómo obtenía el error absoluto? En caso de medias, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, si le dan acá el error relativo, ¿a qué era igual? El error absoluto, muy bien, sobre la media. Ya no se olviden. Multiplicado por 100. Ya no se olviden. Ese es el caso de la muestra cuando tiene datos, cuando está trabajando con la varianza, ¿no? Y la otra fórmula era similar. La otra fórmula en caso de proporción, n, ¿a qué era igual? Z cuadrado por P por Q por n grande, error al cuadrado por n menos 1 más Z cuadrado por P y por Q. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta que es igual, no? Es igual al caso anterior, solamente cambia esto. P y Q, en el anterior está con la varianza. ¿Ya? P y Q en realidad es la variabilidad. La variabilidad que se mide con la proporción estimada. De igual manera, esa proporción estimada, ¿de dónde salía? Se sacaba de estudios anteriores, se puede hacer estudio piloto, o cuál sería la tercera opción. ¿Qué pasa si le dicen, no es posible hacer estudio piloto y no hay estudios anteriores? ¿Y P a qué va a ser igual? A ver, ¿qué valor lo coloco? Sí, si se desea hacer un estudio sobre, por ejemplo, sobre percepción o sobre proporción de estudiantes que consumen bebidas energizantes, ¿ya? Le dicen, a un nivel de confianza al 95%, entonces en ese caso Z es 1,96, sabiendo que la población es de tamaño 2000, con un error absoluto de 5%, nada más. Y le dicen, no es posible determinar P, ya que no hay estudios anteriores, y no es posible hacer un estudio piloto. ¿Y P, qué valor colocan ustedes? No van a colocar, faltan datos. ¿Qué asumen? Entonces acuérdense de la famosa lanzamiento de la moneda. El lanzamiento de moneda, ¿cuántas respuestas tengo? 12. Entonces P, ¿cuánto va a ser? 0.50. ¿Ya? Entonces si no le dan P, asumen que P va a ser 0.50. ¿Ya? Cuando no hay esa información. Y eso es posible en medicina. ¿Por qué? En medicina tenemos dos situaciones: estado de salud
de una persona, o es sano o enfermo, son dos respuestas. Punto 50, punto 50. ¿Está bien? Es válido. ¿Ya? No se olviden, ¿eh? Apunten bien. Si no le dan P, no van a colocar faltan datos, ¿no? Asumen que es 0.50. Eso es posible en medicina. ¿Está bien? Entonces, en lo que es tema de muestreo, tener claro la diferencia entre muestreo e inferencia. Y luego saber aplicar en qué momento esas dos fórmulas. Ahora, algo importante. En las fórmulas, el n no le va a salir exacto, ¿no? Ustedes saben que es matemáticas. Entonces, ¿cómo sacamos la respuesta? Si acá le sale, por ejemplo, que n es igual a 271.7. 71.7. La respuesta va a ser 271 o 272. 72. Les hemos dicho entonces que en muestreo el redondeo es por exceso, ¿no? Siempre para arriba. Puede haber salido 271.2. ¿Cuánto va a ser? 272. Ya siempre para arriba. Ya puede ser menor a 5 o mayor a 5. Siempre para arriba. Ya, no se olviden. ¿Eh? Ahora, ¿en qué caso se utiliza la tabla de números aleatorios? Eso por teoría, pueden saber. En muestreo aleatorio simple o muestreo sistemático. Aleatorio simple, ¿no? La tabla Z, pero la tabla de números aleatorios, en muestreo aleatorio simple. Y en sistemático, ¿qué es lo que se hacía? Sistemático, ¿qué calculamos? Había un intervalo, ¿no? Había un intervalo de muestreo, ¿no? Ese intervalo, aquí era igual. N minúscula sobre N mayúscula o N mayúscula sobre N minúscula. Ya, cuidado ahí, esa es una pregunta que a veces, no sé que en sistemático, el intervalo era N mayúscula sobre N minúscula. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo era el punto de inicio? De hecho, el punto de inicio lo van a dar en el examen, ¿no? Porque si usted va a establecer, de acuerdo a su criterio, va a haber diferentes respuestas. Pero el punto de inicio se da en forma aleatoria, ¿no? ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, digo, tomen como punto de inicio que sea valor 2. Entonces, para calcular el siguiente elemento, ¿qué hago? A 2, ¿qué le sumo? El intervalo, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, si sale el intervalo acá, 5, entonces el siguiente elemento, ¿cuánto va a ser? 7, después 12 y así sucesivamente. Máximo de elementos 8, ¿no? Que se puede pedir, no te va a pedir 20 o 30, no es imposible. ¿Está bien? Pero lo más importante en teoría es que sepan en qué momento utilizar la tabla de números aleatorios. Hay un muestreo aleatorio simple y el intervalo de muestreo en muestreo sistemático. ¿Correcto? Ese es el tema de muestreo. ¿Está claro? Eso es importante. Ahora, la diferencia entre muestreo probabilístico y no probabilístico. Eso siempre se ha hablado. En probabilístico, ¿qué nos dice? Que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. De hecho, es una probabilidad diferente a cero, ¿no? Tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, ¿no? Ese es el muestreo probabilístico. De hecho, ahí predomina la asignación aleatoria o la selección aleatoria. En cambio, el muestreo no probabilístico, ¿intervienen las probabilidades? No. Generalmente es un muestreo de tipo intencional, ¿no? Donde el investigador decide quiénes ingresan a la muestra, ¿no? No hay nada de probabilidades. Pero ¿qué es lo que se busca en esencia en medicina? Que el muestreo sea probabilístico o no probabilístico. ¿Cuál tiene mayor validez? Probabilístico, ¿no? Por ejemplo, es lo que ha pasado, usted quién sabe, les ha sucedido estas últimas semanas, donde venían estudiantes, tocaban la puerta y le decía, profesor, me gustaría aplicarles una encuesta, un instrumento a sus alumnos. Han entrado, ¿no? Me parece que la mayoría de ustedes han participado. Ese tipo de muestreo que va a emplear el alumno es probabilístico o no probabilístico. No probabilístico, ¿ya? Apunten bien, esa es una pregunta ya fija. Durante las últimas semanas
¿Por qué es no probabilístico? Porque ha entrado de frente, ha aplicado a todos los alumnos, no había un criterio de selección aleatoria. Pero ¿qué hubiera pasado si un alumno hubiera hecho, y le hubiera dicho, a ver, alumno tal, alumno Roble, a ver, alumno Rodríguez, hubiera empezado a llamar determinados alumnos? Entonces, ¿qué idea les daba a entender? Que ahí sí hubo una selección aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Para hacer una selección aleatoria, lo que hubiera hecho el alumno es ir a registros académicos y pedir el listado de los alumnos matriculados en el segundo año académico, de 1 hasta 400, y por sorteo o selección aleatoria o sistemático, ver qué alumnos participan en el estudio. Y por sorteo selecciona, por ejemplo, selecciona 50 alumnos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ubico, ¿no? Tal alumno, ¿en qué salón en este momento está recibiendo su seminario? Entonces, así, ese es un muestreo aleatorio simple, ha predominado el azar. ¿Bien? ¿Entienden? Pero la mayoría de los estudiantes del curso de metodología ha empleado un muestreo no probabilístico, ¿no? Entonces, de ahí viene algo importante casi al final, ¿no? Donde va a haber diferencias entre pruebas paramétricas y no paramétricas, que hubiera pasado. Entonces, está claro, ¿no? Muestreo probabilístico, entonces. Pero, ¿qué sucede? Miren, cuando se hacen ensayos clínicos, de hecho, es importante el uso de muestreo probabilístico. Pero hay situaciones, lo que a veces le pasa al doctor Roble, que trabaja en el Hospital María Auxiliadora, ¿no? Por ejemplo, situaciones donde uno quiere ver casos de dengue, por ejemplo. Casos de dengue en el último año. Por ejemplo, acá desde enero hasta junio. ¿Cuántos casos de dengue se han presentado en Lima? ¿Cuánto creen ustedes? Doctor Roble, ¿cuántos casos se han presentado? No llega ni a 20, ¿no? ¿No? Lima, por ejemplo, no llega a 20. Supongamos que la población en ese caso de casos de dengue en estos 6 meses sean de tamaño 20 casos. Entonces la población es 20. En esa situación, ¿es posible emplear la fórmula de muestreo? No funcionaría. Es una población muy pequeña, ¿no? Entonces en ese caso yo trabajo con toda la población. Entonces, hay una pregunta que justamente uno de los compañeros me hizo llegar, es la pregunta que sucedió en el examen de residentado. Le decía, si trabajamos con una población, por ejemplo, casos de dengue, ¿es posible hacer una inferencia? ¿Podemos hacer la inferencia si trabajamos con una población? No se puede hacer inferencia, porque la inferencia es que de una población he sacado una muestra, y de la muestra he hecho una generación de resultados. Entonces, con una población no hay inferencia. Solamente voy a sacar resultados para la población. ¿Ya? Cuidado esa pregunta. Es una pregunta de residentado de este año. Que una alumna justamente egresada me estaba preguntando que este año había muchas preguntas de epidemiología y bioestadística, ¿no? Ya es así, ¿no? Cada año cambia, ¿no? A veces hay preguntas de cardiología, farmacología. Cada año depende mucho de quién está desarrollando. Entonces, ¿está claro? ¿Tema de muestreo? Ya, entonces solamente usa las fórmulas. Otro punto de vista es que cuando hemos entrado a lo que es inferencia, estimación de parámetros, hemos hablado de estimación puntual y estimación por intervalo. ¿Cuál de las dos estimaciones es lo que tiene mayor aplicabilidad en medicina? ¿Puntual o de intervalo? Es de intervalo, ¿no? La estimación por intervalo es el que tiene mayor utilidad práctica en medicina. ¿Por qué? Porque en la estimación por intervalo vamos a calcular dos valores donde se va a ubicar el valor poblacional. Entonces, dentro de lo que es estimación por intervalo, no se olvide usar adecuadamente las ecuaciones, saber en qué momento voy a usar determinada ecuación. Se ha mencionado varias ecuaciones, pero en realidad son 3 las que más se usan para poder estimar estos parámetros. Hemos hablado de 2 parámetros. El caso de la media U, que decía esto va a ser igual al valor de la muestra media, muestra más menos el valor de Z por, este era un caso, ¿no? Desviación estándar sobre raíz de n.
¿Cuándo se usaba eso? Cuando tenía una muestra grande, ¿no? ¿Está bien? Entonces miren, en el caso de la media, en este caso va a depender de la media muestral, más menos, nivel de confianza nuevamente Z, y esto que viene a ser desviación estándar sobre raíz de n. No se olviden como concepto, error estándar, ¿ya? Eso sí, no se olviden, error estándar. Bien, pero también había este caso de la media chiquita más menos t s sobre raíz de n. Entonces, ¿cuándo se usaba esto de la t? Generalmente en muestras pequeñas, ¿no? Entonces, para ese caso, ¿qué es lo que hacíamos? Nos íbamos a la tabla t de Stewart y el valor de t se ubicaba con grados de libertad. El grado de libertad en ese caso aquí era igual. Voy a que les agarren, ¿ah? Acá el grado de libertad con t n-1 o n-2, n-1, no se olviden, n-1. Dos colas, una cola, hasta ahí. Pues en la tabla T aparece, ¿no? Nivel de significación, dos colas, nivel de significación, una cola. ¿Con cuál trabajan? ¿Una cola o dos colas? A ver, para el caso de estimación, ¿una cola o dos colas? ¿Cuántos valores van a calcular acá? ¿Cuál más menos? Dos, entonces tienen que ser dos colas. Ah, no duden. Es una pregunta de teoría que nos van a dar. Es solamente en caso de estimación, para el caso de media, donde usen la tabla T, es dos colas. ¿Ya? No se olviden, dos colas. ¿Qué más? En el caso de proporción poblacional, puede ser pequeña, una muestra pequeño grande, P grande, aquí era igual a P minúscula más menos Z igualito, el error estándar, P minúscula por su complemento entre N. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Ese es para el caso de la proporción. Entonces, en resumen, para calcular estos valores, sea la media o proporción, ¿de qué depende? ¿De qué depende? No se olviden, depende de valor muestral, eso apunte, ¿ah? Valor muestral, sea la media o proporción muestral, nivel de confianza y error estándar. Tres elementos, ¿no? O sea, el caso de la media o proporción poblacional va a depender de tres cosas: valor muestral, sea la media o proporción, nivel de confianza, sea Z o T, y error estándar. Necesitan tres cosas. ¿Ya? ¿Está claro? Repito, son tres cosas: valor muestral, nivel de confianza, error estándar. El resto es aplicar. Trabajen con todos los decimales, porque sea más preciso, pero al final, si tienen dificultad, con 3 decimales, para que sea exacto. ¿Está bien? Entonces, esta era la parte de estimación por intervalo. ¿Está bien? Tres cosas, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que era estimación también se hizo un repaso de prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis, digamos, que nos daba origen a unas hipótesis estadísticas. ¿Cuántas hipótesis estadísticas existen? Dos. H sub 0, la hipótesis nula. H1, hipótesis alterna. Cuando hago un proyecto de investigación, por ejemplo, digo, existen factores de riesgo para desarrollar cáncer gástrico. Entonces yo hago una afirmación. Esa hipótesis del investigador, ¿dónde va? ¿En H sub 0 o H1? H1, no se olviden, ¿no? Entonces la H1 es la hipótesis del investigador, que se va a contrastar. Entonces, si yo digo, existen factores de riesgo, o si digo, existen diferencias, la nula, ¿qué va a plantear? Lo contrario, la negación, ¿no? No hay diferencias o no existen factores de riesgo. Entonces, hipótesis estadística, 2, H sub 0 y H1. ¿Qué más? Teóricamente, la hipótesis nula puede ser verdadera, puede ser falsa. No siempre las hipótesis nulas van a ser verdaderas. Entonces ahí es donde entró algo de lógica, para que ustedes entiendan esto del error tipo 1, error tipo 2. Entonces para eso, repasen esta tablita donde hemos estado mencionando que
prueba de hipótesis, ¿qué es lo que se busca? ¿Rechazar o no rechazar? ¿Qué hipótesis? ¿La nula o la alterna? La nula, siempre la nula, no la alterna. Entonces miren, si yo tengo acá mi hipótesis nula, esta puede ser verdadera o falsa, y la decisión estadística también es de dos tipos. La decisión es rechazar o no rechazar. Rechazar o no rechazar. Pues acá teníamos 4 situaciones, ¿no? Entonces miren, ¿cuántos errores se encontraba en el momento de la decisión? En este caso, por ejemplo, si tengo una hipótesis nula verdadera y lo rechazo, es un acierto o desacierto de la prueba estadística. Desacierto. Entonces esto sería error tipo 1. Entonces error tipo 1, ¿qué viene a ser? Una probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera. ¿Ya? ¿Y dónde está el otro error? Tengo una hipótesis falsa o no lo rechazo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces una hipótesis falsa y no rechazo. Error tipo 2. Esos son los 2 errores, nada más. ¿Y dónde están los aciertos? Es una verdadera y no se rechaza. Es correcto, ¿no? Entonces esto se llama nivel de confianza. Y acá tengo una hipótesis falsa y lo rechazo. ¿Es correcto? ¿Ah? ¿Es correcto? Claro, este es correcto. Eso se llama potencia. ¿Ya? Ahora, simbólicamente, en prueba de hipótesis que hemos visto hasta el momento, hemos trabajado solamente con el error tipo 1. Ese error tipo 1 se expresaba como alfa. Alfa. Nivel de confianza entonces va a ser 1 menos alfa. Error tipo 2, beta, y acá 1 menos beta. ¿Está bien? Entonces, si nosotros hemos trabajado solamente con hipótesis nulas, asumiendo que son verdaderas, es por eso que hemos trabajado con error alfa. Entonces la pregunta es, ¿el investigador qué maneja? ¿Maneja directamente error tipo 1 o tipo 2? 1. ¿Ya? No se olviden, el investigador maneja directamente error tipo 1. ¿Por qué? Porque el investigador puede determinar que mi alfa sea 0,05, 0,01 o 0,10. Yo establezco el alfa. ¿Ya? Entonces el investigador establece el alfa. El beta no se puede establecer. ¿El beta se puede conocer o no? ¿Se puede conocer el beta? ¿Ah? ¿Se puede conocer el beta? Sí se puede conocer. No se olviden que beta es 4 veces alfa. ¿Ya? Beta es 4 veces alfa. ¿Bien? Sí se puede conocer. Entonces, por ejemplo, ahí se hace una pregunta. El doctor Mauro realiza una investigación farmacológica y considera un alfa de 0.10. Un alfa de 0.10. Indicar la potencia de la prueba. ¿Cuánto va a ser? Si me dice un alfa 0.10. Entonces, ¿cuánto va a ser beta? 0.40. Muy bien. ¿Y la potencia? 1 menos 0.40 es 0.60. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es así. Si yo trabajo con un alfa de 0.01, ¿cuánto va a ser la potencia? Alfa de 0.01. Ya mi beta va a ser 4 veces alfa. Ahí sale 0.04. Mi potencia, 1 menos 0.04, 0.96. ¿Ya? Eso sí, ¿eh? Eso también. Doctor Rojas, biblioteca de tutoría, que al final va a supervisar las pruebas. Entonces es importante, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, al final hemos trabajado con error tipo 1 porque eso directamente lo puedo manejar. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Entonces ya saben, error tipo 1, tipo 2 y potencia de la prueba. Luego, lo que ha venido es ya
prueba de hipótesis, ¿no? Aplicaciones. Acá lo más importante es que tienen que saber diferenciar y reconocer la prueba estadística, porque el resto es operativo. Entonces miren, primer caso, para diferencia de dos medias independientes. Diferencia de dos medias independientes. ¿Cuál es la prueba estadística que se va a usar? A usted le han enseñado análisis de varianza, correlación de Pearson, regresión lineal, T-student, de independencia y dos muestras relacionadas. En ese caso sería dos medias independientes, la prueba T-student. Muy bien, T-student. Acá es donde ya hay que tener cuidado si vamos a trabajar con una prueba de dos colas o una cola, ¿no? Si usted le dice, existen diferencias significativas entre las medias, ¿a qué se están refiriendo? ¿Una prueba de dos colas o una cola? Dos colas. Entonces, cuando dicen diferencias, dos colas. Pero si le dicen, existe evidencia que la media 1 es mayor que la media 2, o la media 1 es menor que la media 2, si le hablan de mayor o menor, prueba de una cola. Cuando es mayor o menor, prueba de una cola. Diferencias, dos colas. Entonces, primer caso, para prueba de diferencia de dos medias independientes, la prueba T de grupos independientes. ¿Ya? En el caso de la prueba de diferencia de dos medias relacionadas, acuérdense del modelo antes y después. Antes y después. Donde a una misma persona se le tomaba dos mediciones. Era la prueba T de grupos relacionados. Prueba T de grupos relacionados. La primera hay que tener concepto. ¿Ya? T de grupos relacionados. Y para el caso de diferencia de K medias independientes, ¿qué es lo que usamos? Por ejemplo, quiero comparar rendimiento académico de alumnos de primer año, segundo y tercer año. ¿Qué prueba le van a sugerir? ANOVA, muy bien, análisis de varianza. O llamada también, ¿se acuerdan que se calculaba suma de cuadrados entre grupo, de este grupo, suma cuadrados total, y llegaba a la tabla de resumen? Muy bien, y al final se calculaba el valor F de fisio, ¿no? Muy bien, análisis de varianza. Y para el caso de relación de dos variables numéricas, relación, por ejemplo, relación entre edad y peso, o gasto familiar e ingreso económico. ¿Qué prueba estadística? Relación, de dos numéricas. Correlación de Pearson. ¿Ya? Correlación de Pearson, la semana antepasada. Correlación de Pearson. Y en el caso de chi cuadrado, tienen que saber en qué momento estamos trabajando con independencia y en qué momento homogeneidad. Eso lo han mencionado. ¿Cuánto es independencia? ¿En qué caso se trabaja solamente con una población? Independencia. En caso de independencia, se relaciona dos variables de una población. Independencia se relaciona dos variables de una población. ¿Muy bien? Y en caso de homogeneidad, se comparan varias poblaciones respecto a una característica, ¿no? Entonces, homogeneidad se compara varias poblaciones. Entonces, en ese caso había una fórmula, ¿no? Estadística que se aplica igual. En el chi cuadrado se comparaban las frecuencias esperadas y las frecuencias observadas, ¿no? En las tablas estadísticas, ¿qué es lo que ustedes encontraban? Las frecuencias observadas. Tenían que calcular su frecuencia esperada. Muy bien. ¿Y en regresión lineal simple? ¿Regresión lineal simple en qué caso? ¿Para qué servía la regresión lineal simple? ¿Para qué tanto han tenido el esfuerzo de construir la famosa ecuación y es igual a más b por x? ¿Para qué le va a servir? Para predecir, ¿no? Predecir el valor de y en función a x. En la regresión lineal simple, acuérdense, regresión lineal simple y que está en función a f de x, analizamos predicción, predecimos y ¿qué viene a ser? Variable dependiente o independiente. Dependiente, eso sí, no se olvide. Variable dependiente y x independiente. ¿Ya? Eso sí no se olvide. Y para eso había una fórmula, ¿no? Donde calculaban que
y era igual a A más B por X. En ese caso, en esta ecuación, que supuestamente es matemática, ¿qué es lo que nos interesa? ¿El valor de A o el valor de B? B, la pendiente, ¿no? O el coeficiente B, porque B nos va a dar información, el tipo de relación de las variables. Que en ese caso, si B es positivo, ¿qué me está diciendo? Que la relación entre las variables es directa o inversa. Directa, ¿no? Y si es negativo, relación inversa. ¿Muy bien? Eso es importante en regresión lineal simple. La predicción. En cambio, en la correlación de Pearson, ¿qué es lo que hacíamos? Solamente se cuantificaba la intensidad de la relación entre dos variables numéricas. En la correlación de Pearson, ¿qué valores puede tomar? ¿Entre qué valores oscila la correlación de R de Pearson? Entre menos 1 y 1, ¿no? Si está cerca a 1, digo, es una relación directa positiva, ¿no? Si está cerca a menos 1, inversa negativa. ¿Está bien? Muy bien. Ahora bien, en caso de pruebas no paramétricas, ¿cuál es la diferencia? En no paramétricas, la diferencia es, ¿se trabaja con los puntajes directos? ¿Se trabaja con puntajes directos? No, no se trabaja con puntajes directos, se trabaja con rangos. Es la primera característica, rangos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué se ha diferenciado pruebas paramétricas y no paramétricas? Eso sí tienen que saber. Que las pruebas paramétricas, su nombre lo dice, se trabaja con parámetros. O sea, la media poblacional, proporción poblacional. En cambio, las no paramétricas no es necesario usar parámetros. ¿Qué más? En la paramétrica, pruebas paramétricas, nos interesa que la distribución de datos, las pruebas paramétricas, nos interesa que la distribución de datos tenga normalidad, haya normalidad. En cambio, las no paramétricas no es necesario. Por eso que la no paramétrica le llaman distribución libre. O sea, no me interesa. Sea una curva, se va a un extremo, no interesa. Por eso se llama distribución libre. ¿Está bien? Pero en ese caso, hemos mencionado solamente dos pruebas equivalentes. La prueba Wilkinson, T de Wilkinson, equivalente, ¿de qué prueba era? Wilkinson, de dos muestras relacionadas, antes y después, ¿no? Wilkinson. Y la prueba de Mann-Whitney con la prueba de dos medias independientes. En ambos se trabaja con rangos, ¿no? A ver, por ejemplo, en Wilkinson, si tenía diferencia 0, ¿se usaba rango o no? No ingresan al rango. Entonces, pero al final, separando los rangos positivos y negativos, se obtenía dos sumas de rangos. ¿Se dan cuenta? De igual manera, en la prueba de Mann-Whitney, separando los dos grupos, se obtenían dos rangos. Entonces, como recomendación, yo les decía, me parece que algunos han entendido mal, como recomendación para que sea más rápido, la decisión estadística era trabajar con la suma de rangos, el mayor o el menor. El menor. ¿Para qué? Ajustando a Z, el valor va a salir negativo. Se va a la tabla y de frente al valor de la tabla. Porque si trabaja con la suma de rangos mayor, más alto, ¿qué va a pasar? Z va a salir positivo. Entonces la zona de rechazo va a estar en la cola superior. Y para eso, ¿qué es lo que tenían que hacer? Usar la tabla, y de la tabla, ¿qué es lo que hacían? Restar 1. ¿Ya? 1 menos el valor de tabla para calcular P. Pues decía que en ese caso es mejor usar la suma de rangos negativo. ¿Está bien? ¿Está claro? No se olviden, ¿ah? Eso debe quedar claro. Muy bien. Por ejemplo, le puedo decir a ustedes una pregunta típica de pruebas paramétricas y no paramétricas. Es lo siguiente, ¿no? Le dicen, se hace una intervención farmacológica para probar el efecto de una planta medicinal sobre signos y síntomas o sobre presión, por ejemplo, sobre presión arterial. Se hace un estudio para probar
el efecto de una planta sobre presión arterial. Se empleó un diseño antes y después. Se dice, se trabajó con una muestra de tamaño 9 y se obtuvo en la suma de rangos positivo valor de 17 y en la suma de rangos negativo valor de 115. ¿Está bien? 115. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿hubo una disminución de la presión arterial? ¿Hubo una disminución de la presión arterial? Así de frente, ¿no? Se realizó un estudio farmacológico para ver el efecto de una planta sobre la disminución o sobre la presión arterial. Se trabajó con 9 personas o 9 pacientes y se obtuvo en la suma de rango positivo 17 y en la suma de rango negativo 115. La pregunta es, ¿hubo una disminución significativa de la presión arterial? Entonces ahí salen varias preguntas. Primera pregunta, prueba de hipótesis. ¿Una cola o 2 colas? Una cola, pero me hablan de disminución. Segundo, en el caso de, ya para calcular Z, ¿con qué trabajan? T en ese caso. T puede ser 17 o 115. Mejor trabajen con 17. Ajustan a Z, les sale su valor negativo, busquen en la tabla y toman la decisión. ¿Se dan cuenta? Le pueden preguntar cuál es el valor de Z, cuál es la decisión y cuál es la conclusión. ¿Se dan cuenta? Suficiente con esos datos. Porque para la media, ¿qué necesitan? Para la Z, ¿qué necesitan? Calcular la media de T y la desviación de T. Y para eso solamente le piden N. Es así. Así de sencillo. Solamente tienen que saber usar adecuadamente las fórmulas, ¿no? De igual manera, en el caso de la prueba de McWinner, siempre trabajen con el menor valor de la suma de rangos, ¿no? Por cada grupo. ¿Está bien? Entonces, miren, en el caso del formulario, ya saben, hemos mencionado las fórmulas de tamaño muestra de, en caso de variable cuantitativa y numérica, el caso también de las fórmulas de estimación, pero para el caso de dos medias independientes o dos medias relacionadas, tienen que ustedes saber, por lo menos, todo este ajuste, ¿no? Por ejemplo, para independientes, ¿te he calculado de qué depende? Media 1 menos media 2, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Qué va acá? SC, ¿qué era? SC, ¿qué era? Desviación común. Puede ser así, ¿no? Por la raíz 1 sobre muestra 1 más 1 sobre muestra 2. Eso es. ¿Esta fórmula de qué? T de independiente o relacionados. Independiente. Para relacionados, ya saber, T calculado era más fácil. Media de diferencias sobre desviación más estándar de la diferencia sobre raíz de n. Acá, grado de libertad en dos medias independientes, eso sí es importante. El grado de libertad, ¿cuánto es? N1 más N2 menos 2. Y acá, N menos 1, 2. 1. Muy bien. Entonces, eso debes saber. Pero esta es aplicación nada más. Tienes que saber usar bien las fórmulas. En el análisis de varianza, eran de dos etapas, ¿no? La primera etapa, que era el análisis de varianza, era calcular, para análisis de varianza, para empezar, ¿qué es lo que analizaba? Me decía que la variación de los datos, la variación total de los datos, ¿de qué dependía? De la variación que se da entre grupos más la variación dentro de grupos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hablamos de variación, usamos el concepto de varianza. Entonces, para eso había unas fórmulas que tenían que calcular. Suma de cuadrado total y es igual a suma de cuadrado
entre el grupo más suma al cuadrado dentro del grupo. Se hacía sus cálculos previos, ¿no? Y luego se iba a la tabla de resumen. Y el F calculado, ¿de qué dependía? Al final había una tabla de resumen. El F calculado del cuadrado medio entre el grupo sobre el cuadrado medio dentro del grupo, ¿ya? Y eso lo tomaba como decisión con la tabla F. ¿Está bien? Algo importante también que me estaba olvidando. Hemos mencionado la distribución, la tabla Z, la tabla T, la tabla F, la tabla chi cuadrado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, se pueden preguntar ahí, de las tablas Z, T, F y chi cuadrado, ¿cuál de ellas la distribución toma valores positivos o negativos? Z y T son las únicas con distribución que va del menos infinito a infinito. Y la distribución F o tabla F y chi cuadrado siempre toma valores positivos. Acuérdense, ¿ya? Positivo, ¿ya? Entonces ahí, en el análisis de varianza, siempre el valor de F va a salir positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces lo más importante es, en el análisis de varianza, saber bien la tabla de resumen, ¿ya? ¿Qué colocar? Por ejemplo, la suma de cuadrados. El grado de libertad, por ejemplo, el grado de libertad entre grupos. Grado de libertad, acá entre grupos sacará igual K menos 1. Y dentro de grupos, N menos K, ¿no? Eso es importante, los grados de libertad. ¿Está bien? Es importante la tabla de resumen, eso practican bastante, ¿ya? En el caso de diferencia de dos proporciones independientes, es usar la fórmula de Z, ¿no? P1 menos P2, ¿no? Y abajo trabajan con su proporción común. Como les decía, en fórmulas de correlación simple y regresión lineal para calcular A y B, eso se va a colocar, así que no se preocupen. Solamente tienen que saber usar adecuadamente la fórmula para construir la ecuación, ¿no? ¿Bien? Entonces, tal vez lo más tedioso, en este caso, es análisis de varianza, porque había dos etapas, ¿no? La primera etapa, suma de cuadrados, pues necesita una calculadora, que es obligatorio. Y la segunda etapa, construir la tabla resumen, para tomar la decisión. ¿Bien? ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? Pues no se olviden las distribuciones. La Z, la T, toman valores positivos, negativos. Y en el caso de chi cuadrado y F, valores positivos nada más. ¿Está bien? En el caso de chi cuadrado, no se olviden, la lectura se hace de forma horizontal o vertical. A ver, eso es para terminar el chi cuadrado. Horizontal o vertical. Si acá tengo la chi cuadrado, acá tengo la variable 1, la variable 2, por ejemplo, sí, no, y la variable, otra variable sí, no. O sea, acá yo tenía una frecuencia esperada 1, esperado 2, esperado 3 y esperado 4, ¿no? Perdón. Entonces, estos esperados eran producto, a usted le van a dar los observados, ¿no? Usted tiene los observados, pero los esperados, ¿cómo se calculaban las frecuencias esperadas? Total de fila por total de columna entre el gran total, ¿no? Total de fila por total de columna sobre el gran total, ¿ya? Los esperados. Entonces, si usted le pregunta, indicar el esperado 3, entonces tiene que saber que la lectura va de forma horizontal. Me están preguntando por esto. Esperado 3. 1, 2, 3 y 4. No es así, ¿eh? Algunos están leyendo así. 1, 2, 3 y 4. No es así. La lectura es en forma horizontal. ¿Ya? ¿Bien? Es eso. Entonces no se olviden, cuando le preguntan, ¿existen diferencias? Prueba de 2 colas.
Hubo incremento, hubo decremento, es mayor, es menor, es una cola. Entonces, si usted está trabajando con Z, por ejemplo, para el caso de prueba de 2 colas, Z, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el valor de P calculado? Lo multiplican por 2, ¿no? Muy bien, lo multiplican por 2. Entonces eso de chi cuadrado, también tengan cuidado en la ubicación para calcular. Entonces existe la prueba de independencia, una población, y homogeneidad, varias poblaciones. ¿Está bien? Y el resto solamente es volver a practicar lo que han hecho en el seminario y listo. Ahí tienen listo para el examen final. ¿Ya? Muy bien, ha sido un gusto pero esto solamente para ustedes. Seguro más tarde en Facebook, mira, el profesor Medina ha dicho que va a venir tal, repase tal cosa. Ustedes trabajan para qué, por sus compañeros que han faltado. Solamente para ustedes, ¿no? ¿Está bien? Aspectos teóricos, ¿no? Ah, sí, hoy el profesor Medina ha repasado estos términos. Están ayudando a los sus compañeros que están mirando el mundial.